Hoy, en Palabra y Vida, Bien, ya hemos llegado, ya hemos terminado la primera parte. La primera parte era el misterio de Jesús. El misterio de Jesús provocó conflictos. El misterio de Jesús provocó que durante toda la presentación de este misterio, quién es Jesús, hubiera problemas con las autoridades, con los suyos y con los 12. Ahora viene el centro del Evangelio, 8, 27 y 21, o 27, 30. Y después del 8, 27, 30, que va a ser la parte central, va a venir entonces lo que se va a llamar el misterio del Hijo del Hombre. Jesús, a partir de entonces, va a llamarse el Hijo del Hombre. Y es importante después entender qué quiere decir esto. Pero esta parte entonces será camino a Jerusalén, una primera parte. La segunda parte, la actividad de Jesús en Jerusalén. Estuvo una semana ahí y tuvo mucha actividad ahí. Y después viene la tercera parte, que es la pasión y la resurrección. O sea que la parte ya, segunda parte ya viene representando al Hijo del Hombre que viene a dar la vida para resucitar en rescate de muchos. Entonces vamos a este punto central, la confesión de Pedro. Esta parte es muy interesante. Vamos a leer la entera, toda esta parte que es corto. Dice 8:27, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran de él. Interesante esto. El Evangelio de Marcos va a tener la finalidad de probar que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo. Y ahora les manda a callar. Cuando les pregunta y responden acertadamente, les manda enérgicamente a que no digan nada. Bien, curioso esto. Vamos entonces a entender a dónde se va Jesús. Jesús había venido a la Decápolis, ¿se acuerdan? Y ahora, aquí estamos hablando siempre del Mar Muerto, aquí está Jerusalén, y aquí está el Mar de Galilea, y Cesarea de Filipo está aquí, muy arriba. Esta ciudad está muy cerca ya del monte Hermón, es de los montes más altos, casi en el nacimiento del río Jordán. Cesarea de Filipo, convertida en ciudad por el mismo Felipe, la imperial, que la fundó en honor de Augusto César. Y entonces Jesús no entra en la ciudad, Jesús va hacia Cesarea y allí se queda en los alrededores. Y desde allí entonces hace esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Hace una especie como de inventario. Después de que ha habido tanto conflicto, después de la presentación de todos los conflictos, ahora vamos a ver qué sacan de todo esto. Óigame, Jesús multiplicó panes, caminó sobre las aguas, hizo de todo. O sea, curó a los endemoniados, liberó a los endemoniados, curó enfermos, resucitó a la hija de Jairo, a todo el mundo. Hizo cantidad de obras. Y ahora le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos le dieron la misma respuesta. ¿Se acuerdan en el capítulo 6, versículo 14, en la discusión de Herodes? Las mismas respuestas. Si vamos al capítulo 6, versículo 14, ¿se acuerdan que dice, el rey Herodes se enteró, pues su nombre se había hecho célebre, el de Jesús? Y algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los demás profetas. Y al enterarse, Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. ¿Se acuerdan de la discusión? Aquí se recoge de manera rápida. Juan Bautista, Elías, uno de los profetas, recoge lo discutido por Herodes en forma breve. Quiere decir con esto que le están dando una buena información, le están dando la información que por ahí anda, el rum rum que anda. Hay una duda.
Jesús ha pasado por Galilea y por todas las comarcas y ha dejado un rum de que es un profeta, de que es Elías, de que es Juan el Bautista que volvió a la vida. Se está discutiendo. Y eso es interesante. Pero a Jesús no le importa tanto esto. Ahora le importa más qué piensan los suyos. Los suyos han estado de cerca. Las parábolas se le han explicado aparte a ellos. Ellos han estado comiendo, durmiendo con Jesús. Y ahora falta saber el perfil de ese profeta, o Elías, o Juan Bautista. Si usted ha estado de cerca, ¿quién dice eso? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Esto es importante porque nuestra fe tiene que ser una fe que se personalice. No basta decir yo creo lo que cree mi abuela, o yo creo lo que creen mis padres o mi familia, yo creo lo que cree la iglesia, también. Pero ahora, ¿qué creo yo? ¿Qué creo yo? Y tengo que decir en blanco y negro, escrito, en definido, en asertivo, tengo que saber decir qué es lo que yo creo. Mucha gente no sabe decir lo que cree. No sabe definir. Óigame, y rezamos el credo todos los domingos, por lo menos. Creo en el Padre, en el Hijo, pero no sabemos lo que creemos. Y es interesante porque Jesús quiere que la fe de los discípulos suyos sea sólida, sea firme. Y comienza preguntando, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro se coloca como portavoz de los demás. Pedro se puso de pie y allí él dijo, tú eres el Cristo, el Cristo. Esa palabra es interesante. El Cristo es en absoluto. El Cristo, no es un Cristo más. Tú no eres uno lleno del Espíritu. Porque decir Cristo es decir ungido. Pero tú no eres un ungido, tú eres el ungido, el que tiene el Espíritu. En la película de La Pasión del Cristo, así que se llama. No se llama La Pasión de Cristo, porque Cristo a veces nosotros lo hemos puesto como nombre, como si Cristo fuese un nombre ahora. Pero Cristo es una característica y un atributo que en Él es particular. Él es el Cristo, el ungido por el Señor, el Mesías de Israel. Y cuando se presenta así en absoluto, se quiere decir que es el personaje tan esperado por las expectativas y las esperanzas de Israel. Ese es el personaje. Tú eres el que estábamos esperando. Y es curioso porque, claro, ¿a quién estaban esperando? Estaban esperando, mucha gente está esperando a un revolucionario, mucha gente está esperando a un super rabino, con los bucles, todo. Están esperando a alguien y no había la capacidad de tener correctas expectativas de cómo y a qué venía el Cristo. La respuesta que dijo Pedro, ¿es correcta, sí o no? Sí, eres el Cristo. Pero es probable que tuviéramos que hacer una buena radiografía en su cabeza para saber para él qué es lo que era el Cristo. Porque ahora es muy bonito el Cristo, pero ahora, ¿qué es el Cristo? Era la segunda pregunta que tenía que haber hecho Jesús. Como para nosotros, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Ok, ¿y qué quiere decir ser Hijo de Dios? Mucha gente hace así. No sabe lo que es ser Hijo de Dios. Entonces la pregunta es muy bonito decir, repetir como un papagayo lo que el otro dice, pero ahora ¿qué es? ¿Qué quiere decir que yo soy el Cristo? Entonces viene el problema de que Pedro no está claro y por eso él dice, no digan nada todavía. Muy bonito, tú sabes muy bien, me sabes dar el título correctamente, pero tú no sabes a lo que yo he venido todavía. Y se va a demostrar más tarde. Hoy mismo lo vamos a ver. ¿Cómo se va a demostrar que eso de que es el Cristo es solamente pantalla, bulto? Él le dijo lo que se decía, lo que estaban discutiendo entre ellos, pero no estaban claros de cuál era y a qué venía el Cristo. Y sobre todo, que con más detalle, si el Cristo todavía era Dios, tenía características divinas, ¿quién es Jesús? Y esa va a ser siempre el misterio del cristianismo. Tratar de ir desentrañando el misterio de la persona de Jesús. Conocer a Jesús no es solamente saber decir todo lo que el credo dice. Conocer a Jesús es hacer una experiencia personal y que me vaya dando a entender en mi entendimiento verdaderamente quién es Él. Cuando le dicen Él es el Cristo, tú vas a llevar a cabo
todas las esperanzas de Israel. ¿Y cuáles son las esperanzas de Israel? La mayoría eran de que destutanara a Herodes y de que él se sentara en la silla presidencial. Y no es a eso, no es esa la misión. Y por esto es una revelación que tiene que ser conservada y que cuando venga la fe de los discípulos después de Jesucristo resucitado, que le venga el Espíritu de el Cristo, porque el Cristo, ¿qué quiere decir? El que tiene el Espíritu. Cuando ese Espíritu se derrame sobre cada uno de los discípulos van a ir dándose cuenta de quién es el Cristo y entonces sí van a tener que predicar. No dejen de predicarlo una vez que reciban el Espíritu para que sepan predicar adecuadamente la persona del Hijo de Dios. Y por eso en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 36, cuando ya ocurre el misterio de Pentecostés, qué bonitas las palabras de Pedro. Tú eres el Cristo, ahora no, ahora miren lo que dice Pedro. Pedro predica y dice, Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quienes ustedes han crucificado. O sea, Él es el Adonai, Él es el Dios, Él es el mismo que le habló a Moisés, Él es el que es. O sea, Pedro comenzó a predicar cuando llegó el Espíritu Santo con una fuerza que convirtió a 3,000. ¿Por qué? Porque predicó exactamente la misión, la naturaleza y la obra de Jesús en el mundo. Y por eso ahora sí podía predicarlo. Por eso conocer a Jesús es salir de nuestro egoísmo, es salir de nuestros planes y salir de nuestras expectativas. Conocer a Jesús es aprender a entrar en sus planes. Por eso Él manda enérgicamente silencio hasta que usted no sepa claramente lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque ahora veremos cómo cuando comiencen los anuncios de a lo que vino el Mesías, ustedes van a ver cómo brincan como cacata. No van a aceptar, no van a aceptar, se van a rebelar al mensaje del verdadero Hijo del Hombre, que lo que ha venido es a morir en la cruz para dar la vida por el rescate de muchos. Eso no le cuadra a nadie hasta que Jesucristo no haya vencido esa cruz. Antes de la victoria de la cruz mete miedo, porque la cruz mete miedo hasta que no veamos a Cristo resucitado. Y les recuerdo que esto se predica en Roma. Marco está escribiendo en Roma y está diciéndoles a ellos, ánimo, no tengan miedo de decir que Jesús es el Hijo de Dios, porque ya ha resucitado. Aunque estén en la tribulación de la persecución, ha resucitado. No tengan miedo de confesar a Cristo Jesús, el Hijo de Dios.